28 segundos de vida. Aeropuerto de Mérida, Venezuela. Faltan unos minutos para las 5 de la tarde cuando la tripulación del vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines arriba para realizar su último vuelo del día. Bienvenido a bordo. Les dije que los procedimientos de operación están errados en este lugar. El capitán Aldino Garanito Gómez es piloto e instructor de la aerolínea y tiene más de 5.000 horas de vuelo. Daré mis manuales al jefe de operaciones. Hoy el primer oficial es uno de sus amigos más cercanos. Sin duda las cosas mejorarían. Denis Ferreira Quintal tiene más de 2.000 horas de vuelo. Hay 43 pasajeros en la aeronave, incluyendo al niño de 11 años Eisbert Quintero Herrera y su padre Alexander. Alexander en ese momento era el alcalde de Mucuchíes, un municipio del estado Mérida, y se dirigía a una reunión de su partido político, ya que él estaba siendo precandidato para la gobernación del estado. Hoy estarán volando un avión turbohélice ATR-42. El avión es muy popular entre las aerolíneas regionales. Carlos Hopkins es un piloto venezolano que conoce muy bien este avión. Es un excelente avión. O sea, como lo decimos en Venezuela, son unos caballos de batalla. Son aviones muy confiables. El vuelo se prepara para partir. Un Avior de 1.90 se registró hace 2 minutos sobre la estación Lagunillas. La torre advierte al capitán Garanito Gómez que otro avión se acerca por el oeste. Entendido, Avior Lagunilla, mantener curso, puertas cerradas. La única pista de aterrizaje en el aeropuerto de Mérida solo tiene capacidad para maniobrar un avión a la vez. Si el vuelo 518 no despega pronto, tendrá que posponer su despegue hasta que el otro avión aterrice. Entendido, permiso para despegar. Está bien, estamos listos. Si quieres, toma el control. Esta tarde el primer oficial Ferreira Quintal toma el mando. ...70 nudos. El capitán supervisa los instrumentos. B1. Y rotando. Ascendemos. Listo. Ascendemos. Mire lo voy a mandar a mamá. El vuelo 518 se dirige a la capital de Venezuela, Caracas. La aerolínea opera este vuelo de 90 minutos 3 veces al día. La navegación por el terreno montañoso cerca de Mérida es exigente para los pilotos. El aeropuerto de Mérida se halla en medio de un valle, en la zona de mayor altura en Venezuela, donde la cordillera andina termina. Solo hay una manera de entrar y salir. El plan de vuelo oficial lleva a los aviones hacia el suroeste a través de un valle para que puedan ganar altura antes de regresar al norte y cruzar las montañas hacia Caracas. Avior 1116, hay tráfico aéreo. Entendido, 116 enterado. La tripulación del avión entrante reporta su posición. Entendido, estamos cerca de las montañas del norte, les daremos espacio. Entendido, en ese caso seguiremos cerca de las montañas. Las dos tripulaciones deben volar con cuidado para evitar las montañas y a sus propias naves. El capitán tenía una vasta experiencia en la operación de ese aeropuerto. Tenía aproximadamente más de 1000 aterrizajes allí. Ascendiendo de 2.000 a 2.500 metros.
Igual que el otro día. Puedes empezar a girar, Dennis. Girando. El vuelo 518 gira a la izquierda y sale del valle. Sí. Creo que por allá es mejor. Mantendremos este rumbo. Mientras ascienden, la tripulación debe ajustar continuamente su curso. Un poco más a la derecha, Dennis. ¿Seguro? Sí, vamos a 067. Luego, a los 6 minutos de vuelo, algo empieza a salir mal. Se activa la alarma anunciando que el avión se acerca peligrosamente a tierra. El sistema de alerta de proximidad al suelo envía una advertencia automática a los pilotos, indicando que delante de ellos hay tierra y avanzan muy rápido hacia ella. ¡Dennis! ¡Dennis! ¿Estamos en 074? El capitán toma el control del avión. Dennis, tranquilo, lo tengo. Los pasajeros no son conscientes del peligro cada vez mayor. Mientras tanto, en la cabina de mando aumenta la confusión. Sosténlo. ¡Aldino! Sosténlo. Sosténlo suave, Dennis. Santa Bárbara 518. Santa Bárbara 518. Responda. 15 minutos después, el vuelo 518 no ha hecho la verificación prevista. El vuelo 518 está perdido con 43 pasajeros. La noticia de que hay un avión perdido se propaga rápidamente en la pequeña ciudad. Teníamos toda la esperanza de que la aeronave si se siniestró, se haya siniestrado en un lugar donde permitiera que hubiese sobreviviente. Era una emoción, era un ambiente de optimismo. Cuando cae la noche en el aeropuerto de Mérida, un equipo de búsqueda y rescate se prepara para salir. Orángel Lozada se une al equipo en Mérida. Inicialmente, nosotros recibimos la información del tipo de aeronave. Nosotros le solicitamos a los servicios de tránsito aéreo la cantidad de personas a bordo. Ya desde ese momento comenzamos a prepararnos tanto mentalmente como físicamente para lo que sería el rescate de los posibles sobrevivientes de una tragedia como esta. Cuando sale un vuelo de rescate, con frecuencia usan el radar del avión para rastrear su última posición. Pero el aeropuerto de Mérida no tiene radar. Los rescatistas no saben dónde buscar el vuelo 518. No hay última posición conocida, de manera que el radio de búsqueda será muy amplio. Sin muchas pistas, empiezan a buscar en helicóptero a lo largo de la ruta prevista para el vuelo 518. Pero extrañamente el avión no es hallado por ninguna parte. En la búsqueda que se hizo con helicóptero, se notó que el avión inicialmente no estaba en la ruta planeada. Debido a la excelente reputación del capitán como piloto, comienzan a extenderse rumores de que el avión no se ha estrellado. Una vez que me enteré que la tripulación estaba conformada por el capitán Aldino Garanito, me sorprendí mucho más. Lo primero que pensé es que los habían secuestrado, que el avión estaba desaparecido realmente porque estaba el avión secuestrado. Entonces llega una noticia preocupante desde lo alto de los Andes. Los pobladores de la montaña reportaron un accidente de avión a 10 kilómetros de Mérida. No mencionan nada sobre los sobrevivientes. Pero aún así, hasta llegar al sitio no podemos descartar que existan sobrevivientes allí. Si alguno de los pasajeros sigue vivo, debe estar luchando contra los elementos para sobrevivir.
mañana después del accidente del vuelo 518 de Santa Barbara Airlines, los rescatistas llegan en helicóptero a Los Conejos, una remota población montañosa. El aire es pobre, la temperatura cercana a la congelación. Dejaremos el equipaje allí y necesitaremos refugio. Había mucha nubosidad, había mucho frío. Estábamos por encima de los 10.000 pies. Estamos en 14.000 pies de altura. La pobreza del aire hace que hasta el menor movimiento requiera un gran esfuerzo. La ubicación, la altura y el sitio donde fue el impacto va en contra de la fisiología humana. Entonces el trabajo se hace doble o triple. La esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros se desvanece rápidamente. El accidente causó la muerte de las 46 personas a bordo. Son escenas, son imágenes que te van a quedar grabadas de por vida, pero en este tipo de trabajo debes saber superarlas y continuar. Mientras tanto, en Mérida, los expertos de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de Venezuela establecen un centro de mando. Se necesitará tiempo para acceder al remoto lugar del accidente. ¿Cuál es el lugar exacto? Su tarea es averiguar por qué el vuelo 518 terminó en tragedia. ¿Ya hay gente en el sector? Una de las cosas que más nos preguntábamos era el por qué esa aeronave se encontraba en ese lugar, dado de que no es la ruta que debe utilizarse para lo que es la salida de ese aeropuerto. Los controladores de la torre brindan alguna información. Queremos averiguar por qué no estaban en la ruta oficial. Es la ruta del observatorio. No es oficial, pero todo el mundo la recorre. Los investigadores se enteran que en lugar de hacer el recorrido habitual, el vuelo 518 había tomado un atajo muy popular, pero no oficial. Es conocido como el observatorio porque pasa por encima del observatorio astronómico. Pasar directamente sobre el observatorio era una práctica común, y solo por una razón: tiempo. Utilizando el procedimiento establecido, los llevaba a emplear por lo menos unos 10 o 15 minutos más de vuelo, y esta salida vía el observatorio les permitía ahorrar ese tiempo. 15 minutos de combustible significan mucho para una empresa. Aunque es un atajo no oficial, es tan común que la torre autorizó tomar esa ruta. Vuelo 518, contáctese al cruzar el observatorio. Es mejor por allá. Ahora está claro por qué el avión no se hallaba en la ruta oficial. La tripulación decidió tomar un atajo. Mantén ese rumbo. Pero la explicación plantea una nueva pregunta. Aunque el lugar del accidente no está en la ruta oficial, tampoco está en la trayectoria de la ruta que pasa por el observatorio. ¿Qué hacían ahí? El avión no estaba en la ruta porque normalmente tomaban el atajo del observatorio. Estaba muy lejos hacia el norte. Así que había algo preocupante en la etapa inicial de la investigación. Solo algunos rescatistas han llegado a la cima de Los Conejos. Todo depende de ellos para continuar con la difícil tarea de búsqueda a través de los escombros. ¿Podemos continuar? La misión de búsqueda y rescate se convierte en un esfuerzo de recuperación, pero eso no cambia las brutales condiciones de la altura. Paramos para todo tipo de actividades y todo tipo de situaciones. Pero en esta en particular es bastante más fuerte que las demás. Nos exigió casi al límite de nuestra preparación. La tragedia golpea a muchos a medida que los cuerpos de las víctimas bajan de la montaña. Este evento en la ciudad de Mérida fue único. En la ciudad de Mérida no había ocurrido un accidente aéreo tan grande, ¿no? Y conmocionó a la ciudad. Fue un
un impacto muy grande porque Eisber era un niño de 11 años de edad y quizás fue una noticia más fuerte que tuvimos que recibir los familiares. Los investigadores saben que los pilotos se disponían a volar sobre las montañas por el observatorio. Saben que el avión se salió de curso con resultados trágicos, pero no saben por qué. ¿Fue un error del piloto? ¿Un problema mecánico? ¿Mal clima? ¿O algo más? Las respuestas pueden estar en los escombros que se hallan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero hasta ahora los investigadores no han podido acercarse. Antes de poder escalar alturas tan peligrosas, deben superar un examen físico. La situación es bien extrema, ¿no? Incluso había unas personas que pudieron tener efectos a nivel de orientación, personas que se desorientaban. Entonces había que tener mucho cuidado con el equipo de trabajo. ¿Estoy bien? Muy bien. Vamos a escalar. Voy en camino. Finalmente, los investigadores de accidentes aéreos se unen a los equipos de rescate en el lugar del accidente. Su prioridad es averiguar todo lo que puedan en los restos hallados. A la izquierda, a 35. Tienen la esperanza de que el patrón de escombros les pueda decir algo acerca de cómo el avión estaba volando en los momentos finales. Así que se deslizó sobre la parte inferior. El rastro de los destrozos mostró que el avión golpeó la tierra en una especie de trayectoria ascendente. No se estrelló directamente contra la montaña, porque los escombros cayeron en un trayecto de ligero ascenso, como se pudo comprobar por el hecho de que algunos cuerpos y partes de la aeronave fueron hallados más arriba del punto de impacto. Dilucidar de que la aeronave se encontraba con una actitud de nariz arriba al momento del impacto. Dennis, tranquilo, lo tengo. Los investigadores concluyen que los pilotos colocaron el avión en trayectoria de ascenso antes de colisionar con la montaña. ¡Aldino! Sosténlo. Sosténlo suave, Dennis. Trataban de evitar el desastre y la evidencia muestra trágicamente lo cerca que estuvieron de lograrlo. Impactaron cerca a la cima. La diferencia entre la vida y la muerte fue solo un centenar de metros. El lugar del accidente, donde el avión golpeó la montaña, estaba a unos 300 metros de la cima. Los equipos de rescate ya recuperaron las dos cajas negras del vuelo 518. La grabadora de datos de vuelo y la de voz captan detalles importantes de lo que hicieron y dijeron los pilotos. Debemos sacarlas de la montaña. El voice data recorder que graba las conversaciones que tuvieron los pilotos. Pero tomará tiempo recuperar los datos. Dado que Venezuela no cuenta con un laboratorio de análisis de cajas negras, y se pidió la colaboración a través del gobierno francés y a través del fabricante de la aeronave, quienes se brindaron para darnos el apoyo para la análisis de ambas grabadoras. Los investigadores se preguntan si hubo un problema con uno de los dos motores que pueda explicar el accidente. Revisemos otra vez esto. Tal vez hubo una falla en el motor y no tenían la potencia suficiente para cruzar la montaña, por eso se estrellaron. Los motores están en muy mal estado para proporcionar alguna pista. Está derretido. Pero las aspas de la hélice pueden brindar información. Pudimos observar que tanto su conjunto de hélices como conjuntos que eran visibles presentaban daños producto de estar girando al momento del impacto. La forma en que están dobladas revela que éstas giraban normalmente cuando golpearon el suelo.
una clara evidencia de que los motores trabajaban en el momento del accidente. Estaban ardiendo y girando. Los instrumentos de la cabina de mando son rescatados de la montaña para su análisis. Se recolectó instrumentos como el altímetro, indicadores de velocidad que habían logrado quedar en condiciones óptimas para poder hacer un análisis posterior. Los instrumentos confirman que el avión estaba bajo control antes del accidente, pero también revelan otras pistas. Hasta ahora todo indica que el avión funcionaba con normalidad. No hubo problemas de funcionamiento, todo estaba bien. Aún así se estrellaron. Para los investigadores es muy desconcertante que se haya presentado esa tragedia. La búsqueda de respuestas los lleva a París, a la Autoridad de Investigación de Accidentes francesa, la BEA. Sus técnicos descargan los datos de vuelo. Allí se revela que el avión golpeó la montaña 6 minutos y 47 segundos después de despegar. Si una falla mecánica fue la culpable, debió quedar registrada. ¿Qué es esto? Pero los investigadores enfrentan un gran problema. Faltan algunos parámetros claves necesarios para un buen análisis. La data obtenida de la grabadora de vuelos de la aeronave era una data buena, sin embargo, carecía de cierta información en algunos parámetros. Hace falta información de navegación. ¿En qué dirección volaba el avión y en qué momento? Esta información tanto de actitud y de rumbo de la aeronave no estaba siendo entregada a la grabadora de datos de vuelo. Los datos faltantes implican un gran contratiempo, uno que aumenta la presión sobre los investigadores para hallar las respuestas que las familias de las víctimas piden desesperadamente. Cuando uno por primera vez se encuentra siendo víctima de un accidente aéreo, se genera una rabia, una impotencia de que el accidente pudo haber sido evitado y tú quieres saber cuáles son las razones por las cuales ese accidente realmente ocurrió. Deben reconstruir una parte de los datos de vuelo faltantes y lo hacen de una manera muy poco ortodoxa. ¿Listo? Ahora. Tratan de imaginar los movimientos del avión. Igual que el otro día. Puedes empezar a girar, Dennis. Girando. Los investigadores pueden estudiar todos los movimientos de la columna de control, lo único que quedó registrado correctamente. Eso nos permitió poder establecer la actitud que tenía la aeronave al momento del impacto. También permitió establecer los rumbos que había tomado la aeronave desde el momento de su salida del aeropuerto. Aumenta 10 grados. Reconstruyen el vuelo paso a paso. 15 grados a la izquierda. La simulación muestra que el avión volaba normalmente mientras se alejaba del aeropuerto, pero luego comenzó a desviarse de su curso. ¿Ves? Aquí es cuando se salió de la ruta. El hallazgo confirma que había un problema de navegación, pero los investigadores no pueden estar seguros si se debió a un error del piloto o a una falla mecánica. Parece que giraron más de lo necesario y en lugar de dirigirse hacia el observatorio, que es hacia el este, se dirigieron hacia el norte, directo a las montañas. Eso causó la tragedia. ¡Aldino! ¡Sosténlo! Reprodúcelo. Sin la información necesaria de la grabadora de datos de vuelo, los investigadores consideran examinar las conversaciones de la cabina de mando. Se concentran en los últimos momentos del corto vuelo con la esperanza de escuchar algo que pueda explicar por qué la nave se desvió de su curso. En dirección 067. Baja altitud. Dennis.
Vamos en 074. Es evidente que hubo una alarma a nivel de la tripulación y el copiloto comenzó a divagar sobre la posición y el rumbo que tenían en ese momento. Lo que los investigadores escuchan después ofrece una visión inquietante de los últimos segundos del vuelo. Rumbo 318. Los pilotos no pudieron ponerse de acuerdo en la dirección. No sabían dónde estaban. ¿Cómo pudo surgir una situación tan peligrosa en un vuelo comercial tan frecuente? ¡Aldino! Los investigadores necesitan urgentemente las respuestas. ¡Aldino! Sosténlo. ¿Por qué la tripulación de un avión tan confiable con 43 pasajeros a bordo Sosténlo. Suave, Dennis. perdió su rumbo y se estrelló contra una montaña? La grabadora de voz de la cabina comienza a funcionar cuando la batería del avión se enciende. Los investigadores examinan las conversaciones de los pilotos y notan las primeras señales de que hubo problemas. Se sorprenden al escuchar a los pilotos encender los motores antes de tener el permiso de la torre. Torre Mérida, buenas tardes. Santa Bárbara 518 solicitando autorización para volar hacia Maiquetía. Uno de los pilotos pide autorización para encender los motores y el otro lo hace. Pero lo que escuchan es verdaderamente sorprendente. Un Avior D190 se registró hace 2 minutos sobre la estación Lagunillas. Entendido, Avior Lagunilla, mantener curso, puertas cerradas. No hay sonido de los pilotos realizando las verificaciones normales antes de despegar. Omitieron varios pasos. Para que un avión de pasajeros despegue se requiere realizar una serie de verificaciones. Omitir alguna puede resultar fatal. Por eso los pilotos reciben el entrenamiento para hacer una lista de verificaciones. Esas listas de chequeo se revisan, que estén todos los parámetros dentro de los rangos normales, para evitar cualquier falla durante el vuelo. No solo se comprueban los motores, se comprueban las hélices, que van a actuar los frenos, los spoilers. Hay distintos sistemas que hay que chequear antes de emprender un vuelo. Esta no sería la primera vez que la omisión de una lista de verificaciones termina en tragedia. En 1987, el vuelo 255 de Northwest Airlines se estrelló en Detroit, después que la tripulación no configuró el avión correctamente para el despegue. Los pilotos olvidaron un solo paso en su lista de verificación antes del despegue. Más de 10 años después, el vuelo 1420 de American Airlines se salió de la pista cuando intentaba aterrizar en Little Rock, Arkansas. Los investigadores descubrieron que los pilotos olvidaron verificar el funcionamiento de los frenos y los spoilers. Las listas de chequeo previos al rodaje se pueden completar sin ningún problema en 5 minutos. Repítela. Haz tu lista de chequeo. De lo contrario, estás jugando a la ruleta rusa. Entendido, Avior Lagunilla, mantener curso, puertas cerradas. La tripulación del Santa Bárbara realiza el procedimiento de despegue mientras avanzan por la pista. Estos giroscopios están fallando otra vez. El capitán le dice a su primer oficial que los sensores de movimiento del avión no están funcionando. Los sensores de movimiento o giroscopios son una parte crucial del sistema de navegación de la aeronave. Realizan el seguimiento de la posición del avión mientras éste avanza por el aire. A pesar de tener ese problema, la tripulación no se detiene. B1 y rotando. El avión despega a menos de 3 minutos de haber empezado el carreteo. Eso es rápido. Los investigadores venezolanos se preguntan si la falta de verificación pudo haber afectado el sistema de navegación del avión.
El Sistema de Referencia de Altitud y Rumbo, o AHRS, les brinda a los pilotos la información necesaria para volar el avión. Déjame ver. Los sistemas AHRS se desarrollaron para reducir la complejidad del sistema de navegación de las aeronaves. La altitud, la inclinación y el rumbo. Todo está combinado en una sola unidad que brinda esta información. Gira a la derecha, Dennis. ¿Seguro? Sí, hasta 067. Un sistema de navegación no funcional podría explicar por qué el vuelo 518 dio un giro mortal hacia las montañas. La pregunta ahora es cómo un apresurado despegue podría conducir a tan peligroso desperfecto. Veamos el manual. Gracias. Para averiguarlo, los investigadores viajan a la sede de Santa Bárbara Airlines en Caracas. Quieren ver lo que ocurre en el sistema de navegación cuando los procedimientos son precipitados. Está bien, hagamos la prueba. ¿Podría tal imprudencia causar una falla? Decidimos realizar pruebas en otra aeronave similar a la accidentada con el fin de poder entender cómo operaba el sistema AHRS y cómo al momento de que la tripulación realizó el despegue del aeropuerto de Mérida. Primero, los investigadores tratan de despegar utilizando todos los procedimientos correctos. Batería. Realizan todas las verificaciones exigidas. Alerones. Listos. Motores. Listo. Miden el tiempo que tarda el sistema de navegación en cobrar vida. 3 minutos. El sistema necesita un proceso de inicialización que comienza cuando se enciende el interruptor de la batería. Debes esperar unos 3 minutos para sincronizar y estabilizar los giroscopios y lo demás. Pero el avión no debe estar en movimiento. Ahora hagámoslo de la otra manera. Los investigadores también simulan el procedimiento utilizando el día del accidente. Batería. Debido a la prisa, encendieron los motores y de inmediato comenzaron a rodar por la pista. Eso hizo que olvidaran revisar los instrumentos de vuelo. Comenzaron a moverse. Ahora. La prueba confirma que el vuelo 518 hizo un despegue y dejó el sistema de navegación fuera de línea. Menos de 30 segundos. Es lo que tenían que esperar. 70 nudos. V1 y rotando. Despegaron y no había cómo fijar el rumbo de manera exacta. Si lo hubieran verificado, se habrían dado cuenta de que los 3 minutos de espera no habían pasado y que las pantallas estaban en blanco. No había ninguna información de navegación. Todas las condiciones para que el accidente ocurriera fueron en tierra, se generaron en la tierra. Los investigadores ahora saben por qué el sistema de navegación del vuelo 518 no estaba funcionando. Pero los pilotos estaban muy familiarizados con el terreno y debieron ver las montañas a tiempo para evitarlas. Mérida es un aeropuerto visual, ¿no? Sí. En el aeropuerto de Mérida, los aviones operan bajo reglas de vuelo visual. Los pilotos miran por la ventana para observar cualquier obstáculo en su camino. ¿Por qué no funcionó esta vez? Es curioso porque he hecho esa ruta muchas veces. Todos volábamos a esa ruta, pero en especial Aldino era uno de los que más generaba esa ruta. Ascendiendo de 2.000 a 2.500 metros. Visibilidad. Los investigadores estudian los registros del clima el día del accidente. Se enteran que había nubes gruesas en la trayectoria del avión cuando alcanzó los 3.000 metros. La navegación no es clara. Bien.
Debieron entrar en grandes nubes cuando alcanzaron los 3.000 metros de altura. Debían estar por aquí. Ese es el punto exacto donde el vuelo 518 comenzó a desviarse de su curso. Mira eso. Cuando los pilotos se dirigieron hacia las nubes era imposible ver hacia dónde iban. Evidentemente, una vez que estaban en el aire, que entraron en una nube, se desorientaron. Un poco más a la derecha. Empezaron a sonar las alarmas que le indicaban que estaban cerca de un terreno y no tenían la menor idea de dónde se encontraba esa montaña. Y el clima. Estas son las posibles causas. Eso fue lo que pasó. Uno se pregunta, ¿por qué hizo esto un piloto experimentado en un lugar donde vuela con frecuencia, cuando tiene más experiencia que la mayoría de pilotos? Estos giroscopios están fallando otra vez. La grabación de voz recalca el error de los pilotos. Rayos. Si no podemos ver nada, creo que tendremos que reiniciarlo durante el vuelo. Modo visual. Creyeron poder restablecer los instrumentos durante el vuelo. Despegaremos como antes. Esa conversación revela que ya lo habían hecho antes. Lo mismo sucedió la última vez que despegamos. Pero esta vez no tuvieron tanta suerte. Prácticamente imposible mantener un vuelo recto y nivelado como para que los giróscopos sincronicen en el aire. Un sonido casi inaudible en la grabación sugiere que los pilotos tenían una estrategia poco convencional para navegar mientras esperaban a que el sistema se reiniciara. ¿Qué es ese sonido? ¿Puedo oírlo otra vez? Gira un poco más. Veremos si esto funciona y manténlo así. Creo que usaba una brújula magnética. En lugar de confiar en los sistemas electrónicos, el capitán debió usar una brújula magnética para trazar su rumbo. Estaríamos regresando a las épocas de los años 30, volando con los instrumentos básicos. Que un capitán vuele un avión de pasajeros entre las nubes guiándose por una brújula indica que confiaba mucho en sus habilidades, tal vez demasiado. Ese exceso de confianza por parte del capitán le permitió, en cierta forma, eximir algunos cumplimiento de los procedimientos. ¿Qué dices? Gira a la derecha. Aldino, hacia allá. Rayos, Dennis. Descendamos. La única referencia que tenían era la brújula. Entonces comenzaron a preocuparse tratando de encontrar el camino o la ruta correcta sin los instrumentos básicos que normalmente usamos. Aldino. Sosténlo, suave, Dennis. Volaban a ciegas. Ahora está claro que una peligrosa combinación de instrumentos fallando y malas decisiones fue la causa del accidente del vuelo 518. La única pregunta sin respuesta es ¿qué empujó a los pilotos a tomar riesgos tan elevados? Los investigadores venezolanos creen que los pilotos del vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines sabían que despegaban con fallas en los instrumentos y planeaban reiniciar el sistema de navegación de manera muy arriesgada, en el aire. Debo saber qué pensaban. Para saber por qué hicieron eso, examinan las últimas horas de los pilotos antes del vuelo. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Escucha, el problema de esta compañía es que no escuchan a los empleados. Cuando los pilotos llegaron a Mérida decidieron ir a la terminal.
Se enteran que los pilotos abandonan el avión entre vuelo y vuelo para relajarse con un café en el aeropuerto. Los amigos se pusieron a hablar y no se percataron del tiempo. Enviaron a los pasajeros a bordo sin que los pilotos estuvieran en la aeronave. No se puede permitir que un pasajero suba a la aeronave hasta que haya por lo menos un piloto a bordo. Dennis, es tarde, debemos irnos. A partir de este momento, los pilotos se apresuran para cumplir el horario. En la aviación, los apuros no salen buenos. Nunca salen bien. Los pilotos entran en la cabina solo 7 minutos antes de su despegue programado y media hora después de que el último pasajero abordó el avión. Hacerlo más rápido ya significa que estás haciéndolo demasiado apurado. Algo puede pasar. Algo puede fallar. Si no podemos ver nada, creo que tendremos que reiniciarlo durante el vuelo. Modo visual. Lo mismo sucedió la última vez. Los pilotos toman una decisión precipitada y despegan rápidamente. Conocen muy bien la zona y no es la primera vez que vuelan sin instrumentos. El peor riesgo y la peor equivocación que puede cometer un piloto es sentirse confiado en un vuelo. Ningún vuelo es igual. Necesitaban un poco más de tiempo. Los pilotos del vuelo 518 solo deberían esperar otros 28 segundos para que su sistema de navegación hubiese funcionado correctamente. Dennis. Estamos en 074. En lugar de ello, esperaron corregir el problema en el aire mientras navegaban sin esa pieza vital del equipo. Aldino, estamos en 318. No debió suceder. Poco después del accidente del vuelo 518, las autoridades venezolanas decidieron que el aeropuerto de Mérida era muy peligroso y prohibieron allí la realización de vuelos comerciales. Sin lugar a duda, la investigación ayudó, cuando se hizo pública, a crear conciencia dentro de la misma comunidad aeronáutica. Estoy 100% seguro que evitaron que se presentaran nuevos incidentes dentro del país, dentro de la comunidad aeronáutica venezolana. La lección de este accidente es clara. La prisa pone en riesgo a los pasajeros. Cuando se empiezan a hacer las cosas de manera incorrecta, sin seguir los procedimientos, se deshacen los procesos de protección y se genera vulnerabilidad. Esas son las reglas. Siga los procedimientos.